Mis hermanos, hoy estaremos comenzando una serie nueva. Teníamos tiempo que no comenzábamos una serie de unas epístolas del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar una de las cartas más explosivas y apasionadas del apóstol Pablo. Incluso fue llamada por algunos como la epístola que encendió la Reforma Protestante. Y como estamos en el mes de la Reforma Protestante, la creímos propicia empezarla. Tim Keller decía del libro de Gálatas lo siguiente: Gálatas es dinamita pura. ¿Por qué? Porque nos lleva a estar cara a cara con el Evangelio, el cual nos libertó de la esclavitud de los pecados. Sigue diciendo, algunos dicen que el Evangelio es el ABC del cristianismo, las doctrinas básicas, pero no es así. Realmente el Evangelio es el A hasta la Z de la vida cristiana. El teólogo Merritt Tenney, por su parte, decía, el cristianismo había sido una secta judía más y el pensamiento del mundo occidental fuera pagano completamente si no se hubiese escrito esta carta. Gálatas incorpora el germen de la enseñanza sobre la libertad cristiana que separó al cristianismo del judaísmo y lo lanzó en una carrera de conquista. Además, el principal reformador de todos los tiempos, Martín Lutero, tenía un concepto muy personal de esta carta. Y escuchen sus palabras. Él decía, la carta a los Gálatas es mi epístola. Estoy unido a ella en matrimonio, por decirlo de alguna manera. Gálatas es mi Catalina Bombora, hablando de su esposa. ¿Y por qué lo decía de esta manera? Porque por medio de esta carta, Dios le mostró sus pecados y lo libertó de ellos, de la esclavitud de sus pecados. Él se convirtió por medio de esta carta. Por eso es que decimos que esta fue la llama que encendió la Reforma Protestante. Hermanos, Gálatas es la carta magna de la libertad espiritual, el grito de guerra de la Reforma Protestante y la declaración de independencia del cristiano. Ya no soy esclavo del pecado. Mi dulce Salvador me pagó por mis pecados, me liberó, me libertó y nadie me puede volver a esa esclavitud. Ese fue el grito de guerra de la Reforma Protestante. Cristo, solo Cristo, me libertó de mis pecados y nadie puede volverme a ser esclavo de nuevo. Eso encendió absolutamente todo. Eso transformó literalmente el medioevo y comenzó la Reforma Protestante. Así que, mis hermanos, lo que vamos a ver hoy en los cortos versículos del 1 al 5 es un saludo. Pero es más que un saludo. También es una introducción, pero es más que una introducción. Es una declaración de autoridad y libertad otorgada por Cristo, por el Evangelio de Cristo. Amén. Por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente. El Evangelio es nuestra autoridad para defender nuestra libertad. Lo repito. El Evangelio es nuestra autoridad para defender nuestra libertad. Y este sermón estará compuesto en dos partes o dos puntos. Número 1, la autoridad por medio del Evangelio, desde el verso 1 al verso 2. Y el segundo punto, la libertad ganada por el Evangelio, desde el verso 3 al 5. Y antes de comenzar con nuestro texto, me gustaría dar el contexto de toda la carta, al que volveremos constantemente en el desarrollo de toda la serie. Así que vamos a comenzar. Empecemos. Galacia era una provincia en el centro de Asia Menor, la actual Turquía. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé establecieron 4 iglesias en la parte sur de la provincia de Galacia, en las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y obviamente, cuando plantamos una iglesia, nosotros hemos tenido la oportunidad de experimentar lo mismo que el apóstol Pablo en cierta medida. El concepto de familia, lo que es una iglesia,
deja de ser un concepto y se vuelve una realidad. Uno se hace tan cercano a los hermanos, sus luchas, las circunstancias, luchan contigo, te acompañan, te aman, te exhortan, te animan. Eso es lo que pasa cuando se está plantando una iglesia. Y al mismo tiempo ver con tus propios ojos crecer bebés espirituales para dar sus primeros pasos en la fe. ¡Wow! Eso mueve las fibras más profundas del ser y del amor, y en este caso de Pablo. Pablo, sin lugar a duda, tenía un corazón pastoral, tenía un corazón paternal. El apóstol amaba mucho esta iglesia. De hecho, más adelante dice, hijitos míos, lo veía como sus hijos. Pero no todo fue color de rosa en la carta a los Gálatas. Mientras estuvo en Galacia, Pablo estuvo al borde de perder su vida tras haber sido apedreado y dado por muerto a manos de los líderes judíos antagónicos que lo seguían desde Antioquía, Iconio y Listra. Parece que cada vez que Pablo plantaba una iglesia, se sumaban más enemigos y también se atrevían a perseguirlos más lejos. Sin embargo, esto no lo detuvo. Después de plantar estas iglesias, como era un misionero también, los plantaba, los equipaba, pasaba un tiempo con ellos y seguía con la misión de expandir el reino del Señor. Pero, como era un pastor padre, podríamos decirlo, él lo seguía cuidando, pero a través de las cartas como esta. Así que, pasado algún tiempo, Pablo se enteró que ciertos hombres estaban introduciendo una especie de salvación de fe en Jesucristo más obras, conocido en la carta de los Gálatas como los judaizantes, que afirmaban que la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés eran necesarias para la salvación. Y en consecuencia deseaban imponérsela a los gentiles, a los no judíos ya convertidos. No, pues yo soy salvo por Cristo, solo por la fe en Cristo. Qué bueno, pero también tienen que guardar los ritos de Moisés, la circuncisión, ahí es donde viene la verdadera conversión. Incluso estos judaizantes estaban poniendo en duda el apostolado de Pablo. Así que todo esto era alarmante para Pablo cuando se enteró. Y este es el tono de la carta. Decía alguien que si quieren ver a un hombre piadoso derramar su ira santa, métanse con su familia y él los protegerá. Y eso es exactamente el corazón protector del apóstol Pablo, lo que vemos en esta carta. Decía William Hendrickson que la atmósfera espiritual de Gálatas es pesada. El cielo se está oscureciendo, está caliente y sofocante, amenaza con una tormenta. A la distancia se pueden ver los relámpagos y oír retumbar los truenos. Es como lo que estamos viendo en Gálatas. El apóstol está muy agitado, sigue diciendo, está profundamente conmovido, aunque en perfecto control de sí mismo, ya que escribe bajo la dirección del Espíritu Santo. Su corazón y su mente están llenas de emociones contra los corruptores. Tiene grandes denuncias que hacer que surgen de una indignación santa. Así que, mis queridos hermanos, sabiendo el contexto histórico y podríamos decir el contexto hasta sentimental de Pablo, ya estamos capacitados para entender mejor la carta a los Gálatas. Así que sin más dilaciones o preámbulos, vayamos a nuestro primer punto. El verso 1 al verso 2, el cual dice, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo comienza con una típica salutación
pero un poco diferente a las demás iglesias. Pablo comienza describiéndose a sí mismo: yo, Pablo, apóstol. Y de aquí es donde empieza la ejemplificación teológica. Está hablando que él es un apóstol, es un enviado, un comisionado. Y un apóstol en el sentido más profundo y pleno, revestido de toda autoridad de que le envió. Su apostolado es igual que el de los 12. Así que hablamos tanto de los 12 más Pablo. Él es uno del cual está edificada la iglesia, como dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles, ahí entra Pablo, y los profetas, y la piedra angular es Cristo. Y alguien podría decir: ya va un momento, mi hermano. Para ser apóstol, esos apóstoles fundacionales de la iglesia, esos apóstoles que se conoce como el ministerio extraordinario, ¿no deberían haber visto ocularmente al Señor Jesucristo para denominarse apóstol? Por supuesto que sí. Pero esta no es la primera vez que Pablo defiende su apostolado, también lo hizo en Corintios, específicamente en Corintios 15, cuando Pablo defiende su apostolado. Y él dice: el Señor Jesús, después de resucitado, se le apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, después a 500, a Jacob, y por último, como abortivo, se me apareció a mí. Yo soy el último de los apóstoles. ¿Y en dónde, Pablo? Camino a Damasco. Yo lo vi. Y desde ese momento soy un instrumento para la predicación de los gentiles, como dice Hechos 9:15. Así que, mis hermanos, si ustedes conocen a alguien que se autodenomina apóstol, le pueden hacer una pregunta. ¿Tú vistes al Señor Jesucristo antes que ascendiera a los cielos? Si la respuesta es no, entonces no es ningún apóstol. Porque el último apóstol fue Pablo. El último apóstol. Y sobre ellos la iglesia se fundamenta. Así que, mis hermanos, no nos dejemos engañar con la nueva teología del apostolado. No existe. No existe un apóstol fundacional. Solamente los apóstoles, los 12 más Pablo, lo vieron ocularmente antes resucitado y antes de la ascensión al reino de los cielos. Yo sé que muchos tenemos cercanía con ciertas personas así, pero aquí hay un argumento que no es tan rebuscado y es bastante fuerte y sólido contra la apostolitis moderna. Sigue diciendo en el verso 1, soy apóstol, enviado, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El llamado de Pablo no era de hombre, ni fue a través de hombre, y no se originó con el hombre, y no ha venido a través de hombre. Y esto quiere decir, no es que Dios no llame o confirme hombres al ministerio pastoral o al ministerio diaconal a través de hombre, porque Pablo mismo le dice a Tito: instruye ancianos, diáconos en las iglesias, sino que ellos estaban diciendo que él no era un apóstol fundacional. Y todos los apóstoles fundacionales le fue dado intencionalmente su ministerio a través de Cristo. Se originó con Dios, vino directamente de Dios. Su posición como apóstol no se basó en encuestas de opinión o cualquier consejo humano. Se basó en un llamado divino realizado a través de ambos, el Padre y el Hijo. Martín Lutero decía con respecto a este pasaje lo siguiente: cuando yo era joven, pensaba que Pablo se estaba poniendo muy en alto su llamado. Parece que Pablo es un poco pomposo diciendo: yo soy apóstol.
Pero yo no entendía su propósito cuando era joven, decía Lutero. No me di cuenta entonces de la importancia del ministerio. Nosotros exaltamos nuestra vocación no para ganar la gloria de los hombres, o el dinero, o el favor, sino porque la gente necesita estar segura que las palabras que decimos son la palabra de Dios. No es un orgullo pecaminoso, es un orgullo santo, representar al Dios de la palabra. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí. No de hombres ni por hombres, sino de Dios. Él está diciendo, Gálatas, hablando de Pablo, mi apostolado es genuino, por tanto lo es también el evangelio que proclamo. No importa lo que digan los judaizantes que lo están perturbando. Yo soy un emisario divinamente enviado. Y miren lo que está pasando aquí. Porque rechazar el evangelio que predica Pablo con la autoridad divina es rechazar a Cristo. Y rechazar a Cristo es rechazar al Padre que lo envía, quien lo resucitó de los muertos. ¿Y para qué está esa palabra, quien lo resucitó de los muertos? Por lo siguiente, el Padre resucitó a Cristo de los muertos confirmando algo, que la muerte de Cristo satisfizo todas las demandas que Él murió por su pueblo. Todos los pecadores que hemos creído en el Señor Jesucristo y Él murió y el Señor lo resucitó de los muertos, confirma algo. Los pecados de todo, absolutamente del pueblo, fueron una satisfacción a mi justicia y los resucitó. Y ahora que te resucito, te exalté completamente y ese Cristo resucitado y exaltado fue el que llamó a Pablo al apostolado. Por ende, es como si Pablo nada más en el versículo 1, sé que esta carta me encanta, hay mucha teología, muchas riquezas, mucho evangelio, estuviese diciendo esto. ¿Saben qué? Tengo la autoridad de parte de Dios como apóstol para hablarles por medio del evangelio que me encargaron. Estas son mis credenciales de autoridad. Yo hablo de parte de Dios. Aquellos judaizantes que están diciendo que la salvación de fe es más obras, ese no es el evangelio que Dios me encargó. Yo sí soy enviado, soy un apóstol con las credenciales certificadas por Dios Padre y el Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el verso 2, y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Como saben, remitente Galacia era la región de las iglesias. Es como si dijera, todos los hermanos que están conmigo saludan a todas las iglesias de la región de Galacia. Entonces, la autoridad por medio del evangelio que recibe Pablo es una autoridad divina. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. La libertad ganada por el evangelio. Verso 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿Qué quieren decir estas palabras aquí? A veces lo convertimos en una muletilla, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, y no está mal un saludo así porque Pablo lo hacía. Pero realmente no, cuando repetimos esas palabras, no sabemos las implicaciones profundas y gloriosas que ellas indican. Gracia y paz. Este es un saludo familiar para Pablo, basándose en los saludos tradicionales de ambas culturas. Gracia a los griegos, a los gentiles, y paz a los judíos. Él sabía que le estaba escribiendo en una iglesia que había judíos y había gentiles. Pero también tiene un significado teológico. Gracia. El término que aquí se utiliza significa el favor inmerecido de Dios, la operación de su benevolencia derramada libremente, dando la salvación a pecadores arrepentidos que corren a Él en busca de ayuda. Qué buen mensaje está introduciendo aquí y recordándonos esta verdad.
como lo dice en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Parece que cada palabra en esta introducción está recordando una y otra vez el tema central de la carta a los Gálatas. Quiere derribar con cada palabra y cada argumento que la salvación sigue siendo por gracia, no por obras, sigue siendo un regalo inmerecido, no por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por ritos, no por la circuncisión de Moisés, no por las tradiciones, por la gracia en la fe que dio Jesucristo. Y hermanos, esto parece bueno, pero es que eso parece distante, hace miles de años. Eso sigue pasando hoy. ¿Alguien intenta ganarse la salvación y el cielo por obras? Por supuesto que sí, voy a decir algunas. Básicamente las personas intentan buscar este método de salvación, porque tenemos que reconocer algo. A la gente le gusta la idea de un manual instructivo de 5 pasos para ganarse la salvación. Hago 1, 2, 3, 4, 5, listo, soy salvo. Y de hecho este es el centro de todas las religiones. Por ejemplo, lo vemos en el Islam con sus 5 pilares, que según el Islam, si obedece los 5 pilares, la salvación es otorgada. En el catolicismo romano tiene sus 7 sacramentos para ganar la salvación. Incluso varias denominaciones sectarias cristianas agregan el bautismo, la confesión pública, el apartarse del pecado y el hablar en lenguas como paso para ganarse la salvación. Si haces esto, puedes ganarte la salvación. Pero la salvación es por gracia. Es un regalo ofrecido a los pecadores que se arrepienten y creen en el Señor Jesús. Es por gracia, es un regalo. Y esta gracia produce algo: paz, gracia y paz. Y la palabra aquí es shalom. Y en un sentido profundo de esta palabra de shalom, describe la cercanía y la comunión que tenía Adán, Eva y Dios antes del pecado. Por medio de la salvación de Jesucristo, ahora podemos experimentar esa cercanía con Dios. Es la palabra que dice, esa profundidad que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos ahora experimentar el shalom de Dios. Por medio de la gracia derramada, tenemos paz. Y otra vez, si tenemos paz ahora en Cristo, es porque antes estábamos en guerra. Éramos enemigos de Dios cuando no creíamos en Cristo. Y cuando creímos en el Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados, ahora tenemos paz. Paz para con Dios, como Romanos 5:1 lo afirma. Y en el verso 3 podemos preguntar, ¿y de dónde viene esa gracia y paz? Sigue diciendo, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una obra, porque hay muchos que piensan que, bueno, cayó Adán, el plan A de Dios fracasó, ahora Jesucristo es el plan B. No, fue el plan A desde Dios, desde el principio. Cristo, en ese pacto intratrinitario, levantó su mano antes de la creación del mundo. Yo redimiré mi pueblo. Así que esa paz que nosotros experimentamos por medio de Cristo siempre estuvo en la mente de Dios. Él quiere experimentar una profunda comunión con su pueblo. Él cumple, Señor Jesucristo cumple profundamente esta realidad. Por medio de Él tenemos paz para con Dios. Verso 4. El cual,
hablando de Cristo, se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Hermanos, este versículo 4 podríamos decir que es el centro del pasaje. John MacArthur lo describía de esta manera: al pasar de la gracia que experimentaban por Cristo a un sistema legalista de salvación por obras, los Gálatas habían ignorado la importancia y el significado de la muerte de Cristo, el cual Pablo se los recuerda aquí. El corazón del Evangelio es el sacrificio voluntario que Cristo hizo de sí mismo por nuestros pecados. Y sigue diciendo, la salvación no se gana con esfuerzos individuales para eliminar el pecado, sino mediante la confianza personal en la promesa de Dios de perdonar pecados por la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí lo ves? Nuestro Señor Jesús se entregó por, y ese por ahí es sustitución, en lugar de nosotros. Jesucristo por nuestros pecados. No los de Él, porque Él no tenía. Nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras transgresiones, la cual, si hubiéramos permanecido allí, nos llevarían al camino de la ruina y la destrucción. Si Dios no hacía algo para salvarnos, nuestros pecados iban a hacer algo, iban a destruirnos. Así que el amor de Jesús por nosotros, o por amor, Jesús se entregó por nuestros pecados. Y aquí tenemos un problema. Y hermano, ¿cómo esto va a ser un problema si Cristo se entregó por nuestros pecados? Eso es gloria a Dios que se entregó por nosotros. No, eso no es el problema. Gloria al Señor por eso. El problema para nosotros es que hemos escuchado esta verdad tantas veces desde este púlpito, que Cristo se entregó, que Cristo murió por nosotros, que Él derramó su sangre, lo cantamos incluso hace un momento, Él murió, Él murió, Él murió, Él murió. Y parece como si esa realidad asombrosa se empezaran a nublar en nuestros ojos. Nuestros corazones se empiecen a endurecer y empezamos solamente a creerle intelectualmente. Sí, Cristo murió por mis pecados, sí, soy salvo, sí. Y esto es verdad. Pero ahora no vemos con realidad que aun cuando esta verdad hace muchos años, hasta llorábamos, hasta estábamos sensibles cuando cantábamos esta verdad. Y un hombre piadoso del pasado se dio cuenta que eso estaba sucediendo en su corazón. Que ya no había asombro por la obra de Cristo. Y él hizo algo que yo creo que tendríamos que hacer todos. Le suplicó al Espíritu Santo que hiciera algo. Y él le suplicó esto: toma de las cosas de Cristo y muéstraselas a mi alma. Que por medio de ti aprenda a diario más de su amor, que su gracia, su compasión, su fidelidad, su belleza. Guíame hasta la cruz y muéstrame sus heridas, la naturaleza aborrecible del mal y el poder de Satanás. Que vea allí mis pecados como los clavos que lo atravesaron. Que vea mis pecados como las cuerdas que lo ataron. Que vea mis pecados como las espinas que lo desgarraron. Que vea mis pecados como la lanza que lo atravesó. Ayúdame a encontrar en su muerte la realidad y la inmensidad de su amor. Que quede asombrado cuando medite en todo lo que significa consumado es. Incrementa mi fe en el claro conocimiento de la expiación recibida, la culpa desaparecida, mi deuda satisfecha, mis pecados perdonados, mi persona redimida, mi alma salvada, el infierno eliminado, el cielo abierto y la eternidad hecha mía. Oh,
Espíritu Santo, graba profundamente en mí estas lecciones salvadoras. Escríbelas en mi corazón para que ame a Cristo, quien se dio por mis pecados. ¿Cuántas veces meditamos en eso? Recuérdame tu cruz, Dios. Que no lo vea, que no piense jamás que yo merezco una salvación tan grande. Que el ser más sublime del universo derramó una gota de sangre por un pecador como yo, que jamás lo piense así. Que el Evangelio no lo vea como algo insípido, sino como una obra sobrenatural, que cada vez que me acerque a Él solo ocurre una cosa: asombro, humildad, entrega y amor por el que se dio por mis pecados. Este es el Evangelio que necesitamos recordarnos. Ese es el Evangelio que va a destruir tu lucha con el pecado, sea cual sea. Recordar esta verdad, aplicar el Evangelio a tu vida, te va a ayudar a luchar y a vencer cualquier pecado. Porque cuando vemos intencionalmente que recibimos algo que no merecemos y que es un don de Dios que tenemos ahora podemos decir: absolutamente todos tus mandamientos, Señor, sí y amén, sí y amén. Escríbelas en mi corazón para que ame más a Cristo, quien se dio por mi pecado. Y Pablo no termina allí. Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Entonces el propósito del Evangelio es librarnos, libertarnos, rescatarnos a todos los que creemos en Cristo del presente siglo malo. ¿Pero qué es el siglo malo? El texto habla de que es el sistema satánico que domina el mundo desde la caída y lo seguirá dominando hasta el regreso del Señor. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, Cristo nos salvó. Pero al mismo tiempo nos arrancó de las garras de nuestro esclavista. Por medio del sacrificio de la cruz, Cristo descendió y nos arrancó del dominio de Satanás. Y ahora dijo sobre nosotros: mío. Como decía Abraham Kuyper, cada centímetro del universo Cristo lo reclama para mí. Y eso fue lo que hizo contigo y conmigo. Nos rescató de la maldición, de la esclavitud, del pecado, del presente siglo malo, y dijo: mío. Y jamás, 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 jamás volveremos a ser esclavos del pecado. Por eso es que esta carta rebosa de la libertad cristiana. Esta es la verdadera libertad cristiana. No es peinarme como me da la gana, no es vestirme como me da la gana. No, la libertad cristiana es: Cristo me rescató de los poderes de Satanás y del pecado. Ahora soy libre para ser ahora esclavo de Cristo. Eso es lo que pasa. Esa es la verdadera libertad cristiana. Soy libre ahora para someterme a todos los mandamientos de la palabra de Dios. Veo esa cruz y dice: wow, qué misericordia, qué amor para con nosotros. Esos son los mandamientos. Con gozo lo haré. Con gozo lo haré. Cristo me libertó de mi peor mal. Amén, gloria al Señor. Y preguntamos: ¿a quién se le ocurrió este glorioso plan que nos libertó? La parte final del verso 4. Conforme a la voluntad de Dios y el Padre. La fuente del Evangelio Salvador de Jesucristo es la voluntad soberana, amorosa, compasiva y generosa de nuestro Dios y Padre,
quien amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Amén. No se trata de ver a Dios Padre como ese Dios airado. De tal manera, Dios amó al mundo, que mandó a lo mejor que tenía para rescatar a pecadores como tú y como yo. Qué glorioso, qué glorioso. Y con esto termino. Y si nos preguntáramos, ¿cuál fue el motivo de salvar a pecadores terribles como nosotros? Verso 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El motivo de Pablo de escribir a las iglesias de Galacia era reconocer en últimas instancias que Dios es digno de toda la gloria. El fin supremo del apóstol Pablo fue glorificar a su Señor y llamar a todos los creyentes a vivir para la gloria de Dios. Mira, yo te amo, Gálatas, ustedes son como hijitos para mí. No quiero que nadie los haga tropezar, pero tengo que confesar algo. Incluso el obstáculo principal que yo te escribo a ti es porque alguien está perturbando el evangelio de Jesucristo y eso le está restando gloria a mi Dios. Así que principalmente te mando esta carta para que Dios sea glorificado. Hermanos, por algo, esta fue la carta que Dios utilizó para encender la reforma protestante. Así que, por la gracia del Señor, no permitas que nadie te devuelva a los viejos rudimentos de la esclavitud. Todos los que hemos creído en Cristo somos libertados del pecado para siempre. Para siempre. Para siempre. Así que, mi hermano, espero que esta carta o este inicio de carta, porque vamos a disfrutar esta carta a profundidad. Estoy muy emocionado por todo lo que el Señor puede hacer por medio de esta carta. Quizás otro avivamiento en Venezuela y en Latinoamérica. Amén. Pero aquel hombre que cité de esa oración, yo estaría muy contento. De hecho, esa fue mi oración toda esta semana. Dios, permite que no veamos el evangelio como algo que nos merecemos. Y aunque intelectualmente nunca lo diríamos en voz alta, pero a veces vivimos así. Cristo se entregó, lo mejor del universo, se entregó intencionalmente por un pecador como yo. Ayúdame a recordar estas verdades y que me motiven a darte gloria, gloria del Padre. Amén.